Sí, profe. Sí, pero Ok, muy bien. Entonces veníamos hablando de la compartimentalización de los testículos. ¿Qué me pueden decir de esa compartimentalización de los testículos? profe, que sean los túbulos seminíferos, pues donde ocurre la espermatogénesis y en el tejido intersticial o en el intersticio que contienen las células de Leydig. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa me pueden decir de la compartimentalización? En cuanto, por ejemplo, a sus receptores. Profe, que los receptores para FH están solamente localizados para los túbulos seminíferos en las células de Sertoli y los receptores de la LH están solo en las células de Leydig intersticiales. Muy bien, excelente. Muy bien. Espérate, que por aquí Salomé ya ladró. Ok. Bueno, chicos, entonces, esa compartimentalización que acaba de mencionar muy bien Isabela, ¿cierto? Es una cosa que es más teórica y que nos ayuda más a comprender el fenómeno que una cosa real, ¿cierto? Porque lo que están viendo ustedes ahí, esos dos compartimentos testiculares van a interactuar entre sí de forma paracrina. ¿Qué quiere decir eso de paracrino? Que como están conectaditos el uno con el otro, se pasan información a través de sistemas hormonales. Y en general esa regulación paracrina lo que va a servir es para esa regulación fisiológica, clínica, que va a ocurrir entre los diferentes tejidos de un mismo órgano. Entonces la testosterona de las células de Leydig va a ser metabolizada por los túbulos seminíferos para formar otros andrógenos activos y va a ser necesaria, por ejemplo, para la espermatogénesis. Sin testosterona no sería posible que hubiera espermatogénesis. Entonces, aquí en esta grafiquita pueden ver algunas interacciones que hay entre estos dos compartimentos. Entonces, miren, por ejemplo, que las células intersticiales de Leydig le pasan testosterona al túbulo seminífero para poder hacer la espermatogénesis, pero también le va a pasar, por ejemplo, algunos polipéptidos, por ejemplo, de que tienen retroalimentación positiva, la CTH y la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, ¿sí? Que va a tener un efecto de retroalimentación positivo, mientras que la beta endorfina va a tener un efecto de retroalimentación negativo. Y por su parte, el túbulo seminífero le va a pasar andrógeno 5 alfa reducidos, estradioleininibina, para regular también la acción de las células de Leydig. Enseguida lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vemos cómo la inhibina puede tener un efecto de retroalimentación positiva desde la célula de Sertoli hasta la célula de Leydig, haciendo que la célula de Leydig sea más sensible a la producción, a la LH y haya una mayor producción de testosterona. Entonces, miramos cómo todas esas cositas van a ayudar a que cada compartimento funcione mejor. ¿Listo? Entonces, como veíamos, no solamente es la célula de Leydig la que le manda cosas a la célula de Sertoli, sino que la célula de Sertoli, pues desde los túbulos, también va a secretar reguladores paracrinos que van a influir en la función de las células de Leydig. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, la inhibina secretada por las células de Sertoli como respuesta a la LH, parece ser que facilita la respuesta de las células de Leydig a la LH, y esto se determina pues por la cantidad de testosterona secretada. Cuando estamos en presencia de inhibina, la célula de Leydig trabaja mejor, produce más testosterona. Y además se ha demostrado que las células de Leydig pueden producir varios polipéptidos que antes solamente los relacionábamos con la hipófisis del cerebro, por ejemplo la CTH y la MSH y la beta endorfina. Entonces los experimentos, lo que yo les contaba ahorita, demuestran que la CTH y la MSH tienen una función estimulatoria sobre la célula de Sertoli, mientras que las beta endorfinas tienen una función más bien inhibitoria.
¿Y cuál es la función principal de la célula de Sertoli? A ver, chicos, ¿cuál será la principal función de la célula de Sertoli? Profe, producir la hormona mulleriana. ¿Tú crees que esa es la principal? ¿Ya en el momento en el que estamos? Ay, no sé. Tú sí sabes. A ver. ¿Quién se anima? Es una célula de sostén y de mantenimiento para las células que producen pues, los espermatozoides. Efectivamente, entonces su principal función es la espermatogénesis y espermiogénesis. Entonces, justamente esas sustancias que le pasa la célula de Leydig, pues van a ayudar o van a inhibir ese proceso de la espermatogénesis justamente. Todavía quedan muchos estudios por realizar, ¿cierto? Para determinar exactamente qué más sustancias y de qué manera se hace este proceso de retroalimentación o de comunicación paracrina entre estos dos espacios. Entonces vamos a empezar a hablar de la espermatogénesis. Entonces ustedes ya saben esto, las células germinativas primordiales van a migrar desde el saco vitelino, ¿sí? A través del mesenterio del intestino, a través del mesenterio posterior del intestino primitivo, ¿sí? Y van a llegar hasta la cresta gonadal. Ahí vamos a pasarla a llamar gonocitos. Si estamos en presencia de SRY y TDF, entonces esa gónada indiferenciada se va a convertir en un testículo y a estas células las vamos a dejar de llamar gonocitos y los empezaremos a llamar espermatogonias. Las espermatogonias entonces van a estar situadas en la parte más externa de los túbulos seminíferos, cercanos a la membrana basal, y de esta manera van a garantizar el mayor aporte sanguíneo posible, porque estas células pues obviamente van a tener una actividad metabólica importante. Entonces ya esto también lo sabemos, las espermatogonias son células diploides de 46 cromosomas, o sea son 2N, que tarde o temprano va a terminar originando gametos haploides maduros como consecuencia del proceso de división meiótica. Pero ojo, y esto es muy importante, de las células germinativas masculinas, ¿cuál sufre mitosis? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Profe, ¿cómo? Qué pena. De las células germinativas masculinas, espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios y espermatozoides, ¿cuáles tienen capacidad de hacer mitosis? Las espermatogonias. Solamente las espermatogonias. ¿Y quiénes sufren meiosis? Los Espermatocitos primarios. Pues si somos estrictos, también las espermatogonias, simplemente que ellas ahí a partir de eso se convierten en otras células. Pero lo que está claro y lo que es importante es recordar que las únicas de todo ese cúmulo de células en sus diferentes formas, la única que tiene la capacidad mitótica va a ser la espermatogonia. ¿Queda claro? Veámoslo acá. Entonces miren que tenemos espermatogonias, ¿cierto? 2N, que pueden dividirse por acción mitótica. Ahora, ¿el material genético de esta que estoy señalando acá es igual al material genético que tengo acá? No. Sí, claro. Son dos células hijas, idénticas, porque es un proceso de mitosis. Entonces, esta célula se está replicando a sí misma. Ahora bien, este espermatocito primario, ¿cuántos cromosomas tiene esta célula? Esa espermatogonia. 23 pares. 23 pares, o sea, 46. ¿Cuántos cromosomas tiene esta célula que nació por mitosis? También lo mismo. 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Ahora, este espermatocito primario es el producto de qué? Y miren que es más grande. Compárenlo con la espermatogonia y ven que el espermatocito primario es más grande. ¿Por qué?
¿Por qué es más grande? ¿Quién me cuenta, chicos? ¿Por qué? Porque ese Creo que será espermatozoide... porque pues el ciclo celular y está aumentando todo para poder dividirse. ¿Cómo así? O Dijiste mucho sea, y no dijiste nada. que la célula se está preparando para dividirse, para que sus Ajá. hijas tengan como lo necesario para ser como buenas hijas, digamos así. O sea, que se porten bien y vayan a misa. Ajá. Ajá. A ver, la pregunta es, de esta célula de 46, yo puedo sacar 4 de 23, que son estas. ¿Sí o no? ¿A ustedes las cuentas les da, la matemática les da? Sí, profe. ¿Sí? A ti te da que de una célula de 46 yo puedo sacar 4 de 23. Ah, no, ¿Cómo? no, no. Tiene que Ah, ser del doble de 46 para poder sacar las ah. 4. Entonces, ¿por qué esta célula es más grande que la anterior? Para poder sacar las 4 con 23, Exactamente. con 23 cromosomas. O sea que en este espermatocito primario, ¿qué pasó? Profe, ¿por eso es una representación esquemática o en la histología sí se ven los espermatozoides primarios más grandes que los secundarios? Y que los espermatogonios, sí, es real. Obviamente más material genético ocupa más espacio. Y de hecho, si ustedes miran fotos histológicas, van a ver que efectivamente los espermatocitos primarios se ven más grandes. Pero, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? En este paso, ¿qué pasó? Desde el punto de vista del material genético, ¿qué pasó? Profe, que hay el doble de lo normal de los cromosomas solo en una misma célula. Exactamente, entonces se duplicó, pero en una clona, el material genético. Entonces seguimos teniendo una célula diploide, pero con 92 cromosomas. ¿Sí Pero queda claro? entonces ahí, ¿por qué en el dibujito sigue diciendo 2N? Porque sigue siendo 2N. Porque mira que no dije que es tetraploide, es diploide. Por eso es 2N. ¿Sí? No, sigo sin entender. No se supone que esa es más grande porque tiene el material genético para 4. O sea, Efectivamente, tiene o 92 sea, cromosomas, pero ajá. si hacemos el conteo de pares de cromosomas, ¿cierto? Hay 46 multiplicado por 2. ¿Sí? Ah, ya, sí. ¿Sí? ¿Ya sí te queda claro? Sí, profe. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿el material genético de esta célula es igual al material genético de esta célula? La secuencia de nucleótidos es la misma. Profe, hasta ahí creería que sí. Ya después cambia. ¿Quién dice que no? Yo digo que no. ¿Quién más dice que no? ¿Y por qué? Aquí pasa algo, entre estos dos pasa un fenómeno que hace que este ya no tenga el mismo material genético que este. ¿Qué pasó ahí? Una recombinación. Exactamente. Aquí en la profase 1 se da el proceso de recombinación genética. Entonces, por eso, a partir de acá,
ya estas células no tienen el mismo material genético que el material de la célula inicial, o sea, de la espermatogonia. Aquí ya hubo recombinación. Entonces, cuando se da la primera división meiótica, entonces, esta célula diploide con 92 cromosomas se va a convertir en dos células haploides, por eso son N, de 46. O sea que es una haploide, pero por 2. ¿Sí? Aquí tenemos un material genético haploide, pero duplicado. Lo mismo que en esta. Y a esto los vamos a llamar espermatocitos secundarios. Entonces miren que los espermatocitos secundarios son haploides, así tengan 46 cromosomas. Y finalmente, ¿qué falta? Que se complete la segunda división meiótica y vamos a tener 4 células haploides, ahora sí cada una con ¿cuántos cromosomas? 23 cromosomas, efectivamente. Ahora, estas células que se llaman espermátides, ¿será que ya son espermatozoides? No. No. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta a esa célula, chicos? Para ser espermatozoides. La colita. Tener forma de espermatozoide. O sea, ese cambio en la forma del núcleo, la reducción del citoplasma y la aparición de la cola, para poderlo llamar espermatozoos o espermatozoides. Ese proceso de cambio morfológico de espermátide a espermatozoide, a ese proceso lo vamos a llamar espermiogénesis. ¿Queda clara la diferencia entre espermatogénesis y espermiogénesis? Entonces, si yo les preguntara en un examen, ¿cuál es el producto final de la meiosis de la espermatogonia? ¿Qué tendrían que responder? Cuatro espermátides. Las espermátides, muy bien. ¿Y cuál es el producto final de la espermiogénesis? El espermatozoide. Perfecto, muy bien. Ok. Entonces miren que hay muy poquitas células que suben. De 1000 a 2000 células madre van a subir, o 1000 a 2000 células germinativas primordiales van a migrar desde el saco vitelino hasta la gónada indiferenciada. Para producir los millones y millones de espermatozoides que todos los hombres producimos durante nuestra vida adulta, esas espermatogonias van a dividirse a sí mismas mediante división mitótica y luego van a entrar en división meiótica, lo que ya explicamos. ¿Listo? Y lo que decíamos, al final de esa segunda división meiótica, cada uno de los espermatocitos secundarios va a producir 2 espermátides haploides y por tanto un espermatocito primario va a producir 4 espermátides, lo que ya habíamos mencionado. Y luego esa sucesión de fenómenos que va a ocurrir en la espermatogénesis va a reflejarse en la disposición celular en la pared del túbulo seminífero. Y sabemos que las células más inmaduras, o sea, las espermatogonias y los espermatocitos primarios, van a estar ¿hacia dónde? ¿Hacia la luz o hacia la membrana basal? Hacia la membrana basal. Hacia la membrana basal. Y los espermatogonias, no, perdón. Las espermátides y los espermatozoides, ¿hacia dónde los vamos a encontrar? A la luz. Más hacia la luz, efectivamente. Entonces, si ustedes miraban ahorita la imagen, podían ver que los citoplasmas de las espermátides, con producto final de esa meiosis, estaban interconectadas entre sí por citoplasma, ¿cierto? Porque ese citoplasma no se separa completamente. Y entonces ese desarrollo de esas espermátides interconectadas hacia espermatozoides maduros, ¿sí?, va a ser el proceso llamado espermiogénesis, que también va a exigir la participación de las células de Sertoli. Entonces, una de las cosas importantes para este proceso de espermiogénesis es cambiar la forma en la que se empaqueta el material genético.
O sea, necesitamos, ¿será que la cabeza del espermatozoide es grande o chiquita? Comparada con una célula. Chiquita. Es chiquitica, ¿cierto? Eso implica que todo ese material genético, que lo necesitamos todito, porque no se puede perder nada, necesitamos empaquetarlo en una cosa más pequeñita. Entonces, normalmente, cuando se va a dar la división mitótica, ¿alrededor de qué se enrolla el ADN para poder formar los cromosomas? Las histonas. Alrededor de las proteínas de histona. Pues en el caso de los espermatozoides, se cambia esa proteína de histona. Bueno, aquí nos están mostrando entonces una fotografía en la que estamos viendo entonces las células intersticiales de Leydig. Aquí estamos viendo el túbulo seminífero. Miren que hacia este lado estamos encontrando las espermatogonias y los espermatocitos primarios, y ya más hacia la luz vamos a encontrar espermatocitos secundarios, espermátides, y por aquí encontramos algunos espermatozoides ya. Míralos por aquí, aquí ya vemos algunos espermatozoides. Y miren que en ese proceso de desarrollo, desde espermatogonias hasta espermatozoides, la célula de Sertoli va a estar acompañando todo el tiempo. O sea que la célula de Sertoli es la que coordina todo este proceso de maduración de espermatozoides. Por eso la célula de Sertoli es tan importante. Entonces, como les decía, durante la espermiogénesis, para poder enrollar más ese material genético, entonces las proteínas de histona van a ser reemplazadas por una proteína llamada protamina, ¿cierto? Entonces, esas protaminas producen una mayor compactación de la cromatina de una forma similar, lo que le da la forma a los espermatozoides, que son así como cabezoncitos alargaditos, ¿sí? Entonces, después de que se compacta esa cromatina y se da esa forma del núcleo, esa forma de la cabeza modificada, va a aparecer el flagelo, ¿cierto? Y esa eliminación del citoplasma de la célula germinativa, o sea, ese proceso de espermiogénesis, lo que les decía, va a estar mediado por las células de Sertoli, y además ella va a mediar la aparición del acrosoma, que es el gorrito del espermatozoide, que va a ir lleno de enzimas digestivas que le va a permitir digerir o atravesar esa corona radiada del ovocito, ¿sí? Que va de alguna forma a ayudar en ese proceso de selección natural, que pasen los espermatozoides más fuertes. Y al final de la espermatogénesis, el espermatozoide es liberado hacia la luz del túbulo seminífero. Estas células de Sertoli, que son tan importantes, se van a localizar desde la membrana basal y van a formar una capa continua que va a interconectarse con otras células de Sertoli por uniones intercelulares entre sí. Y cada una de ellas va a rodear, o más bien todo ese cúmulo de células de Sertoli van a rodear toda la circunferencia del túbulo seminífero. Como están interconectadas de manera tan profunda, tan estrecha, estas células van a constituir la barrera hematotesticular. ¿Por qué es importante esa barrera hematotesticular, chicos? Para poder que las Evitar células que, a ver, inmunológicas no ataquen a los espermatozoides. ¿Y por qué los van a atacar, Vero? Porque las células inmunológicas ven eso como algo extraño, porque no tienen el mismo par de cromosomas como las otras células normales. profe, Efectivamente. Claro. entonces si uno se hace la vasectomía y después se quiere recanalizar, ¿eso podría inducir a esterilidad? Ok. Claro que sí. Justamente como tú rompes esa barrera anatómica, por ahí sí se pueden meter células del sistema inmune y llegar hasta los túbulos seminíferos y dañar los túbulos seminíferos. Y entonces, por más que te puedas recanalizar, si dañaste los túbulos seminíferos con el sistema inmune, pailas. O sea, pero eso es frecuente que pase Sí, o no. sí, 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 es frecuente. O sea que la canalización puede que no sea efectiva. O sea, Efe- es común que no les sirva que se recanalicen. Ajá, efectivamente. Ah, qué cagada. Por eso, para que lo piensen bien si se van a hacer esa vaina.
Uno cuando está joven piensa de una manera, cuando crece piensa de otra. Por eso es que yo personalmente no les recomiendo las alternativas definitivas a esta edad. Puede que a los 20 años ustedes piensen que no quieren tener hijos, pero no saben qué van a pensar cuando tengan 30, chicos. Créanme que a uno la cabeza y la vida le cambia en 10 años, para bien o para mal. Profe. Pero me lo dice por experiencia propia. No, yo siempre supe que quería tener hijos, yo sí lo tenía muy claro. Pero sí conozco muchas personas que tomaron la decisión y que luego se arrepienten, sea porque es una decisión propia, o sea porque es una decisión de pareja, y luego tienen muchas dificultades. Pero que está claro que yo no soy el mismo que era hace 10 años, en eso estamos absolutamente de acuerdo. ¿Quién más iba a preguntar algo? Perdón. Profe, yo le iba a preguntar si existe otro procedimiento o alguna otra alternativa. ¿De qué? ¿De esterilidad masculina? No. Sí. Chicos, está que sale al mercado, si es que no salió ya, un método anticonceptivo que lo que hace es bloquear, es un gel, que lo inyectan directamente en los conductos deferentes. Entonces ese gel lo que hace es una barrera que no permite que pasen espermatozoides, pero el individuo sigue eyaculando. Y creo que dura como 10 años, pero si antes de eso el individuo se arrepiente, no es sino inyectar una sustancia que diluye ese gel, diluye ese tapón, ¿cierto? Y el individuo queda nuevamente fértil. Muy bueno. Es una muy buena alternativa. Profe, Dime. en estos días estaba viendo un artículo que estaban utilizando como método anticonceptivo anestesia y que también lo utilizaban como, pues, como método para la eyaculación precoz. Eso sí sirve. Para lo segundo, sí. Para lo primero, Lo que pasa es que yo hago esta pregunta. ¿Quién fue la que me habló? Ángela. Ángela. Yo te hago una pregunta, Ángela. En general, cuando uno se mete a una relación sexual, a un encuentro sexual, se mete buscando ¿qué? En general. Láser, pues, Ajá. Entonces, ¿qué sentido tiene aplicarse un anestésico si no vas a sentir ni forro? Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Qué gracia tiene eso? ¿O tú qué piensas? pues sí, no sería como ilógico. Exactamente. Entonces, por eso, pues en general nosotros en sexología no recomendamos el uso de anestésicos, porque justamente pues se pierde la gracia del encuentro sexual. ¿Cierto? Si yo me meto en un encuentro sexual para pasar bueno y estoy anestesiado, pues no voy a sentir un culo, entonces ¿para qué? No tiene gracia. ¿Sí o qué? Pero entonces, así como, y como anestésico, como si no estimula la eyaculación, entonces, pues igual también nos serviría como método de planificación. No, porque es que en general la eyaculación se puede alcanzar sin que haya obligatoriamente mucha sensibilidad peneana. Es posible que el individuo eyacule, así no haya sentido tanto. Entonces, como por eso te digo, como método anticonceptivo, de regular para abajo. Es más, yo diría que no sirve. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces, otra cosa importante de esa barrera hematotesticular es que las moléculas que vayan a pasar hasta las células germinativas deben atravesar el citoplasma de esas células de Sertoli. Entonces, de esa manera, las células de Sertoli pueden escoger qué pasa y qué no pasa a través de ellas. Entonces, así evitar que sustancias dañinas pues, lleguen hasta las células germinativas. Entonces, vemos cómo ese citoplasma de esas células de Sertoli va a extenderse desde la membrana basal hasta la luz del túbulo seminífero. Y esa forma de las células de Sertoli es muy compleja debido a que tiene unas digitaciones, unos procesos, ¿sí? Que tienen una forma de casquete y que van a envolver a esas células germinales en desarrollo. Entonces vamos a ver cómo un espermatogonio va a situarse cerca de la membrana basal de las células de Sertoli. Y la adyacente se conecta a ella. Entonces siempre vamos a tener que todas las células germinativas van a estar rodeadas por citoplasma de las células de Sertoli adyacentes. Entonces mírenla acá.
Aquí estamos viendo una célula de Sertoli. Vemos aquí cómo ella saca sus proyecciones, ¿cierto? Cómo saca sus digitaciones para abrazar a estas células germinativas en desarrollo. Y aquí al lado, aquí adyacente, deberíamos tener otra célula de Sertoli llenando esos espacios y cerrando la posibilidad de acceso de sustancias indeseadas o del sistema inmune. Entonces, en los lugares donde no hay células germinativas en desarrollo, las células de Sertoli se unen de forma muy apretada mediante unos complejos de unión celular, ¿cierto? Que se deben ir formando, rompiendo y reformando en la medida en la que el espermatozoide en desarrollo va desplazándose a la luz. O sea, la célula de Sertoli va modificando su propia estructura. Y entonces lo que decíamos, las células de Sertoli ayudan a convertir a los túbulos seminíferos en unos paraísos inmunológicos, ¿cierto? Protegidos del ataque inmunitario a través de otro mecanismo adicional. ¿Ustedes han visto ya inmunología? A ver, chicos, ya están viendo inmunología, ¿cierto? Bien. Creo que ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿para qué sirve el FAS y el FAS ligando? Para inducir la apoptosis. Inducción de apoptosis, muy bien. Entonces las células de Sertoli tienen la capacidad de producir FAS ligando, cosa que linfocito T o linfocito en general, que se arrime por allá, se le une el FAS ligando a su receptor de FAS. ¿Y qué pasa con esa célula inmune? Va a morir. Se autosuicida, como diría Maduro, ¿cierto? Y entonces implicaría que esa célula va a morir. ¿Sí? Le inducen muerte celular programada. Entonces, esa es otra forma en la que la célula de Sertoli me inmunorregula esa zona, ¿cierto? Entonces, no solamente es que no deja entrar los linfocitos, sino que el linfocito que se arrime mucho por ahí, toma tu FAS ligando y muérete. Ahora, durante el proceso de espermiogénesis, ¿cierto? Va a eliminarse la mayor parte de ese citoplasma de la espermátide. ¿Ese trabajo quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer ese trabajo de eliminación de citoplasma? La célula. Dilo duro. ¿Sertoli? La célula de Sertoli, muy bien. Entonces, esto se va a dar a través de un proceso de fagocitosis, ¿cierto? Por parte de las células de Sertoli, que va a eliminar esos cuerpos residuales del citoplasma de las espermátides. Y esa fagocitosis de esos cuerpos residuales puede transmitir algunas moléculas reguladoras desde las células germinativas hasta las células de Sertoli. O sea, también es otra forma de comunicación paracrina. Y además, las células de Sertoli proporcionan las moléculas que necesitan las células germinales, ¿cierto? Por ejemplo, se sabe que durante el proceso de la meiosis el cromosoma X está inactivo. Entonces, esos genes o esas proteínas que deberían salir de ese cromosoma X los van a producir las células de Sertoli para que la célula germinativa no se vaya a morir. Pero además las células de Sertoli van a secretar una proteína que ustedes ya la conocen, que es la proteína fijadora de andrógeno hacia la luz del túbulo seminífero, que va a atraer, que va a absorber la testosterona que se está produciendo en la célula de Leydig, ¿sí? Y esto entonces, ya sabemos que la producción de proteína fijadora de andrógeno va a estar estimulada por la FSH y que solo vamos a tener receptores de FSH en las células de Sertoli. Entonces, todos los efectos de la FSH en los testículos van a ser mediados por las células de Sertoli. Entonces, en el momento de esa conclusión de la espermiogénesis, los espermatozoides van a entrar en la luz de los túbulos seminíferos. Y sabemos que la forma normal de un espermatozoide es que tenga una cabeza, ¿cierto? Que básicamente es núcleo de ADN con el acrosoma. ¿Qué es el acrosoma? Pues es una capa ahí de sustancias que está en la cabeza del espermatozoide. ¿Y qué sirve para qué? Para crear
La zona pelúcida. La corona radiada. La zona pelúcida y la corona radiada. Sí, señor, muy bien. Muy bien. Entonces, ese flagelo también va a tener una estructura de microtúbulos llamada el axonema. Y ese axonema, digamos que va a ser el eje alrededor del cual se va a formar la cola y el cuerpo medio del espermatozoide. Entonces, miren, aquí tenemos el espermatozoide con su cabeza, el núcleo lleno de material genético, ¿enrollado en qué proteína? Ah, chicos, ¿Qué preguntó? ¿cómo se llama la proteína que enrolla el material genético en el espermatozoide? No es lo mismo que en el de las otras células. Exactamente, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo se llama esa proteína? Que es diferente. Profe, las protaminas. La protamina, muy bien, ¿cierto? Entonces esa protamina me va a enrollar mucho más, me va a compactar mucho más ese material genético. Aquí tenemos el acrosoma, que es esa bolsa, ¿sí?, de enzimas proteolíticas que van a ayudar a romper esa zona pelúcida. Y aquí tenemos el axonema, ¿cierto?, que es la pieza central de toda la cola, alrededor de la cual se va a organizar la porción media, que está llena de mitocondrias, esta porción principal que tiene una capa de protección fibrosa, y finalmente la cola, que es puro axonema. Entonces lo que decíamos, miren, que el axonema corre por todo el flagelo, que va a estar dividido en esa pieza media superior que tiene una vaina fibrosa y mitocondrias alrededor del axonema, una pieza principal con solo la vaina fibrosa alrededor del axonema, y la pieza final que tiene solo el axonema. Entonces, miren que los espermatozoides en los túbulos seminíferos no son móviles y solo adquieren su capacidad de movimiento fuera de los testículos. ¿En dónde aprenden a moverse los espermatozoides? En el epidimo. Muy bien. Ahora, les hago esta pregunta. Si yo cogiera un espermatozoide de la cola del epidimo, lo pusiera en un plato de Petri y al lado le pusiera un óvulo, ¿ese espermatozoide tendría la capacidad de fecundar? ¿Sí o no? No. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Y es verdad. No, la respuesta es no. Venga, Gina, responda. Es que los espermatozoides deben pasar como un entrenamiento cuando entran al útero, pero no. Acuérdate que ellos van entrenados. Cuando saben nadar ya están entrenados, pero sí falta algo. ¿Qué falta? Y tú tienes razón, falta algo. ¿Pero qué es lo que falta? ¿Será que ese espermatozoide está capacitado? No. No está capacitado. ¿Quién da la capacitación? ¿Qué sustancia da la capacitación? Del semen. ¿Qué sustancia da la capacitación? Profe, varias, la glucoproteína. El jugo prostático en general. El jugo prostático es el que da la capacitación. Ahora, anatómicamente, ¿dónde se da la capacitación? Profe, en la próstata. No. ¿Será que el semen permanece mucho tiempo en la próstata? ¿El espermatozoide permanece mucho tiempo en la próstata?
No, ¿Cuánto tiempo se demora el espermatozoide en la próstata? A ver, Vero. ¿Cuánto tiempo se demorará un espermatozoide en la próstata? no, profe, ni idea. Segundos. ¿Cuánto se demora una eyaculación? Segundos. Segundos. Pues yo sé que cuando le está cayendo eso en la cara, pues no alcanza a contar muy bien, pero ustedes saben que es rápido. Ya por aquí me alegaron. Ay, no, charro. Profe, eso, pero todo el proceso también es todo rápido o ya hay espermatozoides que están ahí esperando o sea, su turno. A ver, Andrés, tú ya debes saber eso. ¿Dónde está la reserva de espermatozoides para la eyaculación? ¿Dónde la tenemos nosotros? Los testículos, ¿no? No. No, es en los testículos. A ver, chicos, ¿dónde tenemos nosotros la reserva de espermatozoides para la eyaculación, para la próxima eyaculación? En el epididimo. ¿Dónde? Cabeza. A ver, Vero, piensa bien. Sí es en el epidídimo, pero ¿en dónde? O bueno, en la cola ya para hacer. Claro, en la cola. Ahí tenemos la reserva, ¿cierto? Entonces, por eso cuando se da el reflejo de la eyaculación, ¿sí? Se dan todos esos movimientos peristálticos rápidos que van a llevar esos espermatozoides desde la cola del epidídimo rápidamente a través del conducto deferente, rápidamente hasta el conducto eyaculador. Ahí se van a unir, ahí en ese proceso se va a unir el jugo seminal, se van a unir ahí los jugos prostáticos y vamos a salir por uretra rápidamente. O sea que miren que eso es una cuestión de segundos. Entonces vuelvo y pregunto, anatómicamente, ¿dónde se da la capacitación del espermatozoide? En el epididimo. No, hombre, la capacitación. En el conducto eyaculador. ¿Cuánto tiempo se demoran los espermatozoides en el conducto eyaculador? Nada. Y además no puede ser en el conducto eyaculador porque el que da la capacitación es el jugo prostático y en el conducto eyaculador no hay jugo prostático. Entonces vuelvo y repito la pregunta y piénsenla bien. ¿Dónde se da el proceso de capacitación? Profe, en la vesícula seminal. La vesícula seminal es antes de la próstata y no almacena sino jugo prostático, jugo seminal. Profe, en la próstata no. ¿Cuánto tiempo se demora un espermatozoide en la próstata? Piensen más allá. Es más, piensen fuera del cuerpo masculino. Profe, eso no sea en la vagina ya como tal. Claro que sí, claro que sí. Acuérdense que la eyaculación es un proceso muy rápido. ¿Dónde se almacena ese semen desde el punto de vista anatómico? Ya el semen armado. Fuera del cuerpo masculino. Normalmente, si es dentro de si la eyaculación se dio dentro del cuerpo de la mujer, lo usual es que caiga en los fornix, particularmente en el fornix posterior, y que allá es donde va a dar el tiempo para que ese jugo prostático haga lo que tiene que hacer con el espermatozoide para capacitarlo. ¿Sí? Entonces, para responder la pregunta que hacíamos ahorita, entonces, el espermatozoide que nosotros saquemos de la cola del epidídimo va a tener la capacidad de fecundar, ¿sí o no? No, porque no va a tener esa capacitación. Efectivamente, no, porque no se le ha dado esa capacitación. Entonces, esta gente que hace estos procesos de fertilización in vitro, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que echarle sustancias al semen que simulen el efecto del jugo prostático para que ese espermatozoide adquiera esa capacitación y ya luego que está capacitado, entonces sí lo podemos poner en el contexto o en el entorno de un óvulo y ahora sí podrá haber una fertilización, una fecundación. ¿Queda claro?
Pero ellos no los tienen como a eyacular en un recipiente. Sí, claro. Pero a veces, eso es cuando tú recoges una muestra por masturbación, ¿cierto? Pero a veces el individuo por X o Y, por ejemplo, un individuo que se hizo una vasectomía, ¿será que de una masturbación vamos a obtener espermatozoides? No. No, pero eso no quiere decir que no podamos obtener espermatozoides. Si yo meto una aguja a la cola del epididimo y aspiro, qué voy a sacar? Espermatozoides. Espermatozoides no capacitados. Pero ya existen sustancias químicas que ellos le ponen ahí en ese a los espermatozoides y les dan esa capacitación y entonces permiten que puedan fecundar. ¿Queda claro, chicos? Ahora, si Verónica decía que los que van a estos institutos de fertilidad y recogen una muestra por masturbación, ¿dónde se va a dar la capacitación de ese espermatozoide? En el frasquito de la muestra. En el frasquito de la muestra, efectivamente. Ahí se va a dar esa capacitación, pues porque ese semen ahí tiene jugo prostático. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, miren que esa formación de los espermatocitos primarios, cuando entran a la profase 1 inicial, va a comenzar durante el desarrollo embrionario, pero se va a detener esa espermatogénesis ahí hasta que inicie la pubertad, cuando empieza a aumentar la secreción de testosterona. O sea que la testosterona es necesaria para concluir esa división meiótica y además va a ser necesaria para esa espermiogénesis. En ausencia de testosterona, ninguno de estos fenómenos se da. Pero este efecto probablemente no es producto de testosterona, sino más bien por algunas moléculas que se derivan de esto. Andrógenos y estrógenos 5-alfa reducidos ahí en el túbulo seminífero. Pero miren que los testículos también producen otros factores paracrinos reguladores, por ejemplo, el factor de crecimiento transformador, el factor de crecimiento insulínico, inhibina y otros más que van a ayudar a regular ese proceso de espermatogénesis. Entonces miren que la testosterona hace las veces de un regulador paracrino al estimular la espermatogénesis en los túbulos seminíferos. De hecho, la testosterona solita es capaz de iniciar la espermatogénesis en la pubertad y mantener la espermatogénesis en el testículo humano adulto. Pero también habíamos mencionado antes que el estrógeno producido por los testículos, que es por una derivación de la testosterona, también puede ser necesario para la espermatogénesis, aunque todavía no nos queda claro exactamente el cómo. Y miren lo que mencionábamos, habíamos dicho que la FSH es factor suficiente o factor necesario. Es decir, solo con FSH es posible dar una espermatogénesis. Solo con FSH. Pero bueno, porque también necesitamos de la testosterona de la NH. Entonces, ¿es un factor suficiente o un factor necesario? Necesario. Es un factor necesario, exactamente. ¿La testosterona será un factor suficiente o un factor necesario? Un factor necesario. Suficiente. La testosterona por sí sola es capaz de hacer todo lo necesario para la espermatogénesis. Ahora, es más lento cuando no hay FSH. De hecho, miren que la FSH solo intensifica el efecto de la testosterona en la espermatogénesis. O sea que si nosotros tenemos un individuo con déficit de FSH por alguna razón, ¿podrá tener espermatogénesis? Sí, pero lento. Exactamente. Y si tenemos un individuo con déficit de testosterona, ¿será posible la espermatogénesis? No. No es posible. ¿Listo? ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Muy bien.
Pues miren que un recién nacido de sexo masculino solo va a tener cerca del 10% del número de células de Sertoli del adulto, y este número se va a incrementar cuando el individuo entra en pubertad. Y entonces, al parecer, la FSH, al actuar en conjunto con la testosterona, favorece la proliferación de las células de Sertoli. Y lo que yo les decía, sin FSH de todas maneras ocurriría espermatogénesis, pero comenzaría en una etapa más avanzada de la pubertad y sería un proceso más lento, pero igual el individuo no sería infértil. Entonces, como decíamos, el mantenimiento de la espermatogénesis en el testículo adulto exige solo testosterona. Sin embargo, es necesaria la FSH para la producción máxima de espermatozoides, de manera que va a ser necesaria para una fecundidad óptima. Entonces, por eso es que los anticonceptivos para el hombre que se están desarrollando y que bloquean la FSH podrían reducir, más no dejar al hombre en esterilidad completa. ¿Será que nosotros podemos utilizar como método anticonceptivo un antiandrógeno, una antitestosterona? ¿Sería válido para los hombres? No. No sería posible. Porque nosotros necesitamos la testosterona no solo para la espermatogénesis, sino para casi todos los procesos o muchísimos procesos dentro del cuerpo masculino. Entonces, por eso es que no es posible utilizar en este momento, hasta hoy, no tenemos un método hormonal efectivo para la anticoncepción masculina. Entonces, no es peyorativo, no es porque es el maldito mundo machista opresor, que es que las mujeres son las que toman anticonceptivos, no es por eso, es porque hasta ahora no existe la posibilidad desde el punto de vista hormonal, ¿sí?, de hacer una anticoncepción efectiva. ¿Queda claro eso, chicos? Chicos. Sí, Profe, profe. repita. ¿Qué? ¿Ibas a preguntar? Pregunta. No, profe, que repita eso, por favor. ¿Qué? Lo que dijo de los anticonceptivos. A ver, ¿quién le explica a la compañera? ¿Quién se anima? ¿Qué fue lo último que dije? ¿Quién le explica? Pues que no va a haber como un tipo de anticonceptivo para los hombres porque lo que pues el ¿Pero proceso anticonceptivo de qué tipo, Salud? ya va Ay, se me fue, antiandrógeno, creo que era antitestosterona, ajá. eso. Entonces pues no se podía porque si hacía eso pues la testosterona no solamente no sirve, pues a los hombres no les va a servir solo para la espermatogénesis, sino que para otros procesos en el cuerpo. Entonces si se hace eso pues también afectaría como a los otros procesos que la testosterona hace en el cuerpo y no solo para la espermatogénesis. ¿Te queda claro, Valeria? Sí, profe, yo ahora sí, muchas gracias. Ok, bueno, chicos, vamos a dejar entonces la clase hasta aquí. ¿Listo? Repasen, porfa. Acuérdense que la vez pasada muchos los cogió el día. Vayan repasando. Y la próxima clase continuamos y terminamos este tema de la fisiología masculina, ¿vale? Listo, profe. Bueno, chicos, que tengan